Muy buenas, gente, ¿qué tal? Estoy aquí otro día yo para hablaros de la última película de animación que lo está petando en Netflix y que la gente dice que posiblemente sea la película de animación del año, posiblemente salvando a Spider-Man a través del universo, del multiverso, que es Nimona. Bueno, pues ahora toca ya hablar de Nimona, que es una película que yo estaba esperando mucho. Ya sabéis que soy muy fan de la animación, que me gusta mucho todo lo que traen los estudios que no son Pixar, Disney, a pesar de que me guste Pixar, Disney, no estoy diciendo nada en contra de ellos, pero me gusta ver cómo hay otros estudios más pequeños que hacen cosas completamente rompedoras. Y ahora nos vamos a Annapurna Films, que no conoceréis casi de nada, y normal, pero que también sus directores tienen películas como parte de la saga Ice Age, Río y Epic, por ejemplo, si os suena de algo, porque pasó un poquito desapercibida. Y el tema es que Nick Bruno y Troy Quine, como se diga, lo siento, nos han traído una película que a mí me ha flipado. O sea, ya los trailers me estaban llamando mucho la atención con ese look de fantasía futurista y demás. Y antes de empezar a hablar un poco de la película, solo quiero comentar, si no lo sabéis, que Nimona fue una película que Disney rechazó, pero rechazó cuando ya el estudio dijo que estaba hecha a un 75%, más o menos, tres cuartas partes de la película ya estaban producidas, y de repente Disney vio que la película tenía un contenido muy demasiado LGTBI plus para ellos, porque Disney, chicos, Disney es muy conservador para muchas cosas, y se echó para atrás. Y entonces vino Netflix al rescate, como suele pasar muchas veces, y terminaron la película. Y la terminaron con sobresaliente, la verdad. Porque, ¿de qué va Nimona? Vamos a hablar un poquito de qué va esta película. Y en primer lugar, antes de empezar a hablar de la película y comentar qué me ha parecido, tenemos que hablar del reparto, porque siendo una peli de animación, posiblemente si la veis en versión doblada no os deis cuenta, pero es que en versión original tiene una serie de voces bastante potentes. Por un lado, la voz de Nimona, la chica pelirroja, es Chloe Grace Moretz, que ya conoceréis, por ejemplo, de Kick-Ass, es Hit Girl en Kick-Ass, y la referencia a Hit Girl en Kick-Ass es más que obvia en la película. Ya sabéis esa canción tan mítica que tenía en Kick-Ass, la tenemos en Nimona, pero el protagonista, o sea, Sir Ballister, no es otro que Riz Ahmed, que también habéis visto en Venom, es el malo de Venom, pero también es este batería sordo en The Sound of Metal y es un pedazo de actor. Pero luego también tenemos otros personajes como por ejemplo Francis Conroy, que a lo mejor recordáis de la madre de Barney, en cómo conocía a vuestra madre, o incluso algún papel más pequeñito en la película, como por ejemplo RuPaul, poniendo la voz a uno de los comentaristas de la tele, a los presentadores. Y entonces, bueno, con este reparto se ha montado una historia muy interesante, ¿vale? En primer lugar, tenemos que comentar que Nimona está basada en un cómic, bueno, en una novela gráfica o en un webcómic inicialmente de N.D. Stevenson, que empezó, como digo, con historietas de una sola página prácticamente, en el que nos contaba la vida de un villano con su sicaria metamorfa, ¿no? De ahí, de esa idea inicial y de ese cómic sencillo y con un estilo muy, ¿cómo decirlo? Parece bastante infantil el estilo de dibujo, incluso puede recordar al estilo sencillo de Hora de Aventuras. Más o menos se ha forjado toda esta historia de Nimona en animación. ¿Y qué es lo que ocurre en Nimona en animación? Pues entonces que tenemos un mundo de fantasía futurista, fantasía heroica, pero futurista. Hay coches, hay móviles, hay YouTube, hay internet, pero la gente va con espadas por la calle, hay como carruajes, hay gente con armadura, todo muy medieval, fantástico. Y en este mundo de fantasía existen monstruos y se ha educado de pequeño a los niños que los monstruos hay que matarlos y que son malos. Bien, y también existen clases sociales, hay plebeyos y hay nobles. Y nuestro compañero Ballister es el primer caballero plebeyo que va a ser, bueno, que va a ser ascendido a caballero, ¿no? En un acto impresionante que llenó todo el estadio principal del reino, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un terrible accidente durante
bueno, durante el nombramiento de caballero de Ballister, y entonces la reina de ahí muere. Muere y entonces el mejor amigo de Ballister y su pareja, que es el caballero más famoso del reino, el futuro caballero más famoso, Sir Ambrosius, le corta el brazo y se enfrenta a él. De tal manera que Ballister tiene que huir y se vuelve el enemigo número uno del reino. A eso, que una jovencita de pelo rosa ve esto en las noticias y se presenta en casa de Ballister diciendo: hola, voy a ser tu esbirro, porque me parece que eres el mejor villano de la zona, así que vamos a destruir el reino. Y bien, esta es la situación, esta es la sinopsis y es el inicio de Nimona. Nimona, aunque os pueda engañar el título, es un personaje en la estructura principal de la historia, debería ser secundario, aunque sí que es verdad que cada vez que aparece, cada vez que habla, se come todo. Y luego la historia orbita de repente hacia el pasado de Nimona, quién es, qué le pasa y por qué está tan sola. Bueno, antes de entrar en spoilers, que ya entraré después, si os aviso, la película me ha gustado mucho. Me ha parecido impresionante, me ha parecido que trata unos temas muy importantes de una manera muy divertida, que tiene un ritmo loquísimo y que tiene una animación muy curiosa. Sí que es verdad que en ocasiones me parece demasiado plana, le falta quizá un poquito de textura a la animación, pero es muy dinámica, muy interesante y unos diseños muy curiosos, porque tiene además pues este diseño del mundo tan curioso y tan interesante, y luego los personajes a nivel de expresiones faciales, de expresiones corporales, están muy logrados. Y bueno, también, si tengo que destacar algo malo de la peli, que yo la disfruté como un enano, es que quizá el mensaje de la película te lo pasan mucho por la cara. No quiero decir que eso sea malo, ¿vale? ¿Vale, niños? Sino que es bastante evidente lo que quiere decir y que queremos hablar de comprensión, de no temer al diferente, de no tener miedo de la gente que no es como tú y de entender que no todo el mundo es como tú. En todos los aspectos, y en eso sí que es muy amplio, ¿vale? Y que no hay que prejuzgar a los demás simplemente por lo que te han enseñado de niño o por lo que, bueno, puedes haber visto en YouTube, por ejemplo. Entonces gira mucho alrededor de la película, gira a través de ese mensaje. Como digo, si tengo que destacar algo flojo, quizá es eso, pero también creo que es muy importante ese mensaje. Me parece ridículo que Disney no quisiese entrar en esta película, que es fabulosa, pero la tenemos para nosotros en Netflix. Ahora vamos a hablar un poquito con spoilers. Si no lo habéis visto, pues esperaos, ponedla y luego volvéis al vídeo, ¿vale? Así que con spoilers hablemos del final de la película. El final de la película, Nimona se da cuenta de que, bueno, de que la gente la odia a pesar de todo. Y es terrible, es una cosa que te encoge el corazón y que ella misma dice que hay veces que prefiere, o sea, todo el mundo te odia y todo el mundo te quiere dar una paliza y a veces casi te da ganas de decir, pues dádmela, a la mierda, ¿no? Y precisamente Nimona se convierte en un bicho gigantesco que a mí me recordó mucho a películas del estudio Ghibli o películas de anime, ¿vale? Con ese sentimiento de una criatura gigante que parece terrorífica, pero en el fondo no está haciendo nada. Que además, si os fijáis, en toda esa escena en la que Nimona se vuelve un Godzilla y empieza a ir por la ciudad avanzando, todos los heridos, toda la destrucción que se produce en la ciudad es debido a que intentan pararla, a que la disparan, a que la golpean y se cae contra un edificio, a que de repente pues una explosión de los caballeros hace que haya heridos por el suelo. Es terrible, porque Nimona lo único que quiere es estamparse, bueno, ensartarse su corazón contra la espada de la estatua que representa a su mejor amiga. O sea, es terrible. Es una situación que la verdad es que sobrecoge. Y está espectacular cómo está grabado, cómo está distribuida las escenas y demás. Y ciertamente te da que pensar, ¿vale? Toda la construcción de Nimona, además desde el principio ya la ves y dices, este personaje tiene problemas, aunque no los diga, se nota mucho que está muy solo, que necesita estar con una persona, tener algún amigo, porque todo el mundo lo odia, incluso los niños pequeños
les han enseñado que desde pequeño a los monstruos hay que atacarles con espada y matarles. Es muy chungo. Y en ese sentido tenemos a Sir Ballister, que es un personaje que, además, una de las cosas buenas que hace la película es que es un personaje abiertamente gay, en el que no hay absolutamente ningún problema en ello. ¿Vale? Ya hemos avanzado un paso. O sea, un personaje gay que no tiene un conflicto por el hecho de ser gay, en el cine actual es un paso muy grande y muy importante. Pero, a pesar de ello, tiene problemas aceptando que Nimona es diferente. Incluso le dice muchas veces pero ¿por qué no eres normal? ¿O por qué no te aguantas de hacer esas cosas raras? O sea, son frases muy duras, pero que seguramente mucha gente piense, obviamente, cuando estamos en un ambiente pues, un ambiente de diversidad, un ambiente de, yo qué sé, géneros diversos o cuerpos diversos, aparezcan ese tipo de frases. Y entonces es muy importante que, aunque sea desde la fantasía, alguien lo pronuncie en voz alta. Y bueno, a ver, me he metido en temas muy serios. Ahora volvamos un poquito a lo que es la construcción del mundo y demás, que personalmente también a mí eso me hace un poquito de aguas. El mundo de Nimona, de la película, nos sitúa en un futuro, ya he dicho, futuro fantástico, pero que nos plantea ciertas preguntas que no responden y que si intenta responder no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el hecho de que todo el reino esté alrededor de un muro protegido con cañones láser del copón hacia afuera y en el que te dicen que hay monstruos fuera y que no puedes salir. En primer lugar, no se ve que haya monstruos fuera y no hay motivos para pensarlo. Esto es como Attack on Titan, Ataque a los Titanes. Pero no ves titanes. Aquí simplemente te dicen que hay monstruos, hay cañones apuntando fuera, hay alertas de monstruo en la ciudad. Sin embargo, al final de la película se rompe ese muro y vemos como no pasa absolutamente nada. Y de hecho, como hay un gran comercio entre fuera y dentro de la ciudad, ¿hacia dónde? Si tampoco te explican que haya nada más fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son de ese tipo de cosas que yo a lo mejor lo veía y era como, es un poco así. Pero ya para ir cerrando, la película, repito, me ha parecido fabulosa. Chloe Grace Moretz está genial y Riz Ahmed también. Yo a media película me lo cambié a Bose porque me pareció muy interesante escuchar las voces en una película de animación, aunque me vi la primera mitad doblada, perfectamente doblada. Y además tienen momentos divertidísimos. Nimona como el niño maligno es graciosísimo, el niño poseído. El momento de, pues mira, lo subo a YouTube y que se mande toda la mierda. Y mientras la ciudad estalla en una revolución social de pobres contra ricos, que también está ahí un poco el mensaje, de repente ves a Nimona y a Ballister bailando, rollo el Club de los Cinco, que es graciosísimo. Y como decía, no sé bien si la adaptación es fiel. He leído 2 páginas del cómic. Creo que no. Creo que únicamente han cogido la idea y han tirado para adelante. Sí que es verdad que si os fijáis al final de la película, cuando se monta un altar en honor a Nimona, el dibujo más grande que se ve arriba es el dibujo de Nimona del cómic, el cual es un bonito homenaje y creo que todo un gesto de respeto al autor. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, habréis visto la película. Espero que os haya gustado. Si no, comentadme, a ver si estáis de acuerdo conmigo, si opináis que la película es tan importante como yo estoy diciendo y tan necesaria. Y también, si la habéis visto con niños pequeños, ¿qué os ha parecido? Tengo una curiosidad por eso. ¿Os habrá gustado? ¿Les habrán...? No sé. Seguramente es una película muy, muy interesante. Así que, bueno, yo os dejo con esto y ya nos vemos en la próxima. Así que ya sabéis, comentad, suscribíos y hasta luego. Chao.